de ciclo progresista y mucho menos de la crisis del ciclo progresista, porque la idea de ciclo remite un poco a una visión biologicista de la historia, ¿no? El ciclo remite como si fuera el ciclo de la vida, un proceso histórico que nace, se desarrolla, crece y muere, ¿sí? La política nunca funciona así. Tampoco funciona así para cuando gobierna la izquierda. Más que ciclo progresista, lo que tuvimos en América Latina fue una oleada progresista. A mí me interesa mucho más ver la historia como un proceso de olas, de movimientos que son ondulantes y que consecuentemente nunca avanzan en línea recta. Y que lo que vivimos fue una gran oleada de reforma y de transformaciones, en algunos casos de revoluciones democráticas muy importantes que vienen a nuestros países, que hoy sin lugar a dudas está en crisis. Ahora, lo curioso y lo dramático del análisis de la desigualdad en el campo educativo es que, a pesar de la gran diversidad política que hemos tenido en América Latina durante estos últimos años, en el enfrentamiento o en el diagnóstico más bien de las relaciones entre educación y desigualdad no han habido grandes variaciones entre los gobiernos progresistas y los no progresistas en nuestros países. Y esto no es una buena noticia ni una idea reconfortante, porque de alguna manera lo que podemos observar es que los gobiernos progresistas durante los años que administraron nuestros países generaron grandes importantísimos avances democráticos en el campo educativo. Particularmente contribuyeron a fortalecer un proceso de expansión muy significativo del derecho a la educación, entendido como oportunidad de acceso y permanencia en el sistema escolar de sectores que tradicionalmente estaban excluidos de la escuela, sectores fundamentalmente urbanos, de trabajadores, trabajadoras, pero también dentro de las ciudades, mujeres, jóvenes negros, comunidades indígenas, población rural históricamente marginalizada de la escuela, que consiguió durante estos años, gracias a las políticas de los gobiernos progresistas, ingresar a la escuela y tener acceso no solo a los niveles básicos del sistema educativo, sino también a las universidades. Por ejemplo, en casi toda América Latina aumentaron las tasas universitarias de forma exponencial, y en algunos países lo hicieron de manera pero muy vertiginosa. Piensen que Brasil, por ejemplo, cuando comenzó el gobierno Lula, Brasil tenía 3.200.000, 3.400.000 estudiantes universitarios, y cuando termina el gobierno Lula, 8 años después, los dos gobiernos Lula, Brasil tenía 7,5 millones de estudiantes universitarios. Piensen que en un ciclo de 2 gestiones presidenciales, Brasil duplicó la cantidad de estudiantes universitarios. Imaginen si eso ocurriera en España, lo que significaría. O sea, para duplicar el número de estudiantes universitarios, esto significó la creación de muchísimas instituciones universitarias y fundamentalmente un proceso de democratización que hizo que sectores que estaban excluidos de la universidad por primera vez tuvieran acceso a ella. De los 3,5 millones de nuevos estudiantes universitarios que hubo en Brasil durante estos años del gobierno del PT, el 70% de ellos eran primera generación de estudiantes universitarios. Y dentro de la primera generación de estudiantes universitarios, más del 70%, el 74% de ellos eran negros y negras, jóvenes negros y negras. Por lo tanto, el proceso de democratización en términos del acceso fue muy importante y fue muy efectivo. No les voy a traer todas las cifras que podrían mostrar los avances que se reflejaron también en un aumento de la inversión pública en educación, un aumento de la inversión pública en ciencia y tecnología, un aumento y mejoras en las condiciones de trabajo del profesorado, aumentos de las remuneraciones docentes, en fin, datos y datos que podrían mostrar cómo durante estos años, especialmente en todos los países de América Latina, pero fundamentalmente en los países con gobiernos progresistas de izquierda o populares, el avance en materia educativa fue muy significativo. ¿Pero qué ocurrió? Este avance se dio en un contexto en el cual los gobiernos progresistas no consiguieron escapar de una vieja trampa que se le tiende sistemáticamente a la educación, y que reduce la función de la escuela o la misión, la orientación e inclusive el horizonte formativo de la escuela al desarrollo económico. En todos nuestros países, por izquierda o por derecha, nuestros gobiernos no se cansaron de decir que había que invertir y desarrollar la educación, porque la educación iba a hacer de nuestros países más justos y más desarrollados, y fundamentalmente más desarrollados económicamente, ¿sí? El factor educativo era visto, aunque no se utilizaban los términos tradicionales de la teoría del capital humano, muy en la fórmula de la inversión en los recursos humanos necesarios para poder dinamizar nuestras economías. Brasil se incorporó de forma muy dinámica en la economía mundial,
no solo beneficiándose por el boom de los commodities, sino también por decisiones políticas del gobierno brasileño que lo hicieron establecer alianzas regionales, geopolíticas muy importantes, la alianza entre China, Rusia, África del Sur, la creación del llamado los Brexit, hizo que, no los Brexit, los BRICS, perdón, el Brexit es los BRICS, que hizo que la posibilidad de intervención de Brasil en el mercado mundial e inclusive el dinamismo de muchas empresas brasileñas, algunas de las cuales hoy son protagonistas de escandalosos procesos de corrupción, hiciera que Brasil se desarrollara muy significativamente. El gobierno del PT, a pesar de los importantísimos avances sociales que hizo, siempre relacionó que la posibilidad de poder mantener esta posición competitiva de Brasil en el mercado mundial dependía de la inversión en educación. Y tuvo limitadísima capacidad de escapar de esta relación lineal que se establece entre educación y desarrollo económico. Esto no fue solo un problema del gobierno de izquierda, del PT, sino que fue más o menos una regla general que se puede encontrar en América Latina, que en el caso de la derecha lo hacía con especial competencia, como es el caso de Chile, como es el caso de México, o el caso de Colombia, que durante todos estos periodos, o de Perú, que durante todo este periodo también tuvieron gobiernos neoliberales muy fuertes. En definitiva, ni la izquierda ni la derecha pudo salir de esta argumentación que asocia y que justifica la inversión, el crecimiento y el desarrollo de la educación y la reducción de las desigualdades en educación como un factor que favorece el desarrollo económico. ¿Qué ocurrió mientras esto ocurría, valga la redundancia? Que nuestros países de hecho comenzaron a democratizar de manera muy efectiva, como les decía, el acceso y la permanencia en el sistema escolar, pero muchas de las cuestiones que estaban asociadas a esta promesa de la educación como factor de integración económica y social empezaban a ser cuestionadas no desde el punto de vista académico, sino desde la evidencia más clara de la cotidianidad que vivían y viven aún hoy los sectores populares en nuestros países. Como les decía, en primer lugar, América Latina no dejó de ser, a pesar de los importantísimos avances sociales de esta última década, la región más injusta del planeta. Por lo tanto, los pobres comenzaron a entrar a la universidad, pero la diferencia y las brechas salariales entre ricos y pobres no disminuyeron durante este periodo. Los pobres se volvieron más educados, pero no consiguieron, a pesar de estos altos niveles de educación, ni siquiera accediendo a la universidad, reducir la brecha que se los separaba de los más ricos. En algunos casos, inclusive, como en el caso de países como Brasil o como Colombia, o que inclusive como México, con situaciones que aparentemente podrían ser paradojales para quien piensa la educación o la política educativa de una forma muy lineal y poco dinámica, que es que las brechas salariales no solo no disminuyeron, sino que para la población con mayores niveles educativos se incrementaron. ¿Sí? Hoy la diferencia salarial, ¿sí?, por ejemplo, entre hombres y mujeres, y esto se ve especialmente con las brechas salariales de género, son mucho mayores en las mujeres con más altos niveles educativos que en las mujeres con más bajos niveles educativos. O sea, las mujeres a las cuales siempre se les ha dicho que no podían progresar en el mercado de trabajo porque no tenían alto nivel educativo y que su salario era menor que el de los hombres por su bajo nivel de educación, comenzaron a mejorar significativamente sus niveles educativos. En Brasil hay más mujeres que hombres en las universidades, pero la brecha salarial no solo no disminuyó, sino que se amplió. Cuanto más educación tienen las mujeres, más diferencia salarial tienen. Y cuando las mujeres, además de mujeres, son negras, la brecha salarial se amplía porque también se amplió la brecha salarial entre negros y blancos, o entre indígenas y no indígenas en nuestros países, a pesar de que mejoró significativamente la situación educativa de los negros, de las negras, de la población negra, aquí se le llama afrodescendiente. Nosotros no usamos esa denominación. En algunos países la denominación negro o negra parece negativa. Nosotros lo usamos en un sentido positivo, de afirmación de la desigualdad racial, porque en definitiva los negros y las negras brasileñas son tan afrodescendientes como cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros. O sea, hace 500 años que descendieron de los africanos. Por lo tanto, seguir llamándole afrodescendientes es como seguir llamándole inmigrantes a niños o jóvenes que viven acá y que nacieron aquí hace tantas generaciones y que son catalanes como cualquiera de ustedes, pero que son simplemente negros o negras. Pero bueno, por lo tanto no son afrodescendientes, son brasileños, brasileñas, o lo que se quieran autoidentificar o autodenominar. Pero estos jóvenes que sí comenzaron a acceder a la universidad, y algunos de ellos, imagínense ustedes, lo que significó en términos sociales la posibilidad de que en Brasil